Agenda 2030, ingurumenaren erronkari aurre egiten. Agenda 2030, la necesidad de responder al desafío ambiental. Bueno, kaixo, egunon guztioi, eta ongi etorri Agenda 2030, ingurumenaren erronkari aurre eginez jardunaldira. La realidad es que pocos temas, como el que vamos a tratar hoy, tienen una importancia mayor para la humanidad y para el planeta. Por eso, desde Noticias de Guipúzcoa, hemos querido sumarnos a una reflexión que entendemos que es imprescindible, organizando esta jornada Agenda 2030, la necesidad de responder al desafío ambiental. Antes de empezar, voy a dar algunos datos para contextualizar un poquito la jornada de hoy. Un informe del IPCC, que es el panel de expertos que componen 66 países vinculados a la ONU, ha confirmado que la concentración en la atmósfera de dióxido de carbono, de CO2, es la más alta en la que hemos llegado en los últimos 2 millones de años. Las concentraciones de metano y óxido nitroso, que son los otros dos grandes precursores del calentamiento, no habían alcanzado unos niveles tan altos en los últimos 800.000 años. Esto tiene una consecuencia clara, y es el calentamiento global, un calentamiento que está 1,1 grados por encima de la era preindustrial. Y tal vez lo que es más preocupante es el ritmo del calentamiento global, del que no hay precedentes. No hay precedentes en los últimos 2.000 millones de años de un proceso similar. Para estabilizar las temperaturas ya no basta con reducir las emisiones de carbono, será necesaria también la captura directa de CO2 en la atmósfera. Y ya no es que vayamos tarde, el tema es que ni siquiera se están reduciendo los niveles globales de emisión de carbono, y es que en 2022 estos alcanzaron un nuevo récord. Adituek esaten digute, badegoeneko prozesu hau geldiarazteko berandu gabiltzala, baina prozesu honi geldialdi bat emateko edo gutxienez moteltzeko, ez abiarazteko, oraindik gauza asko egin ditzazkegu. Neurri horiek berehalakoak izan behar dira hori bai, eta gainera aldaketak sakonak behar dute izan, ondorioak bestela katastrofikoak izango direlako. Erronka handi honi erantzuteko, esan bezala, Nazio Batuek garapen iraunkorreko 2030 agendaren konpromezua onartu zuten, pertsonen eta planetaren aldeko ekintza plana garapen jasangarri bat lortzeko helburuarekin. Hausnarketa honetan sakontzeko, hainbat adituren partaietza izango dugu gaurkoan, gaur hemen beraiekin batera bizi dugun egoera aztertuko dugu, eta baita ere, etorkizunean jorratu behar ditugun erronka horiek aztertuko ditugu baita ere. Como decía, en los próximos minutos vamos a contar con diferentes expertos que nos van a ayudar a hacer camino, a analizar la situación que vivimos hoy en día y también a analizar esos retos que debemos afrontar en el futuro. Pero antes de todo eso voy a ceder la palabra a Eduardo Iribarren, director de Noticias de Guipúzcoa, que nos va a explicar el compromiso del medio que dirige ante todos estos retos. Eduardo Iribarren, que va a comparecer con nosotros de forma telemática. Noticias de Guipúzcoak Eusko Jaurlaritzaren lankidetzarekin Nazio Batuen 2030 agendari eskainitako bigarren jardunaldia antolatu du gaur. Oraingo honetan, gizateria osoaren larrialdi nagusietako bati eskainia, ingurumenaren erronka. 2023an gaude, eta ia inorrek ez du zalantzan jartzen planetako klima aldatzen ari dela temperatura igotzearen ondorioz. Urte askotan, komunitate zientifikoak mehatxu horretaz ohartarazi digu, eta kostata lortu du diagnostiko hori munduko gobernuen premian bihurtzea. Todos lo sabemos, frenar el calentamiento global, que hace años quedó demostrado que ocurre por la acción del hombre, nos obliga, especialmente a las sociedades más avanzadas, a replantear una forma de vida basada en el consumo de combustibles fósiles. La lucha contra el cambio climático es una carrera contra el tiempo, y por ahora no vamos en cabeza. Uno de los peligros es el de bajar los brazos, asumir que el proceso es irreversible y de que llegamos tarde. La magnitud del cambio socioeconómico es muy grande para un espacio de tiempo demasiado corto. Pese a ello, nada de lo que se haga por atenuar el aumento de la temperatura en el planeta será en balde. El fenómeno es irreversible, pero su intensidad puede no ser la misma. En Euskadi y en Guipúzcoa no nos libramos de las consecuencias del cambio del clima. Por ejemplo, ya sabemos que nuestras costas están amenazadas por el aumento del nivel del mar.
lo que nos obligará a desarrollar un nuevo urbanismo, entre otras muchas medidas. Gipuzkoan eta Euskadin, ahalegin handiak egin dira atmosferara gaz kutsatzaileen emisioa murrizteko. Baina oraindik konpondu gabeko arazo bat daukagu, garraioa eta mugikortasuna. Azken 15 urteetan, industriak 28% murriztu ditu bere isurketak. Garraioak berriz, 17% igo ditu. Ezin gara erlaxatu. Belaunaldi berrien etorkizuna dago jokoan. Bueno, pues eskerrik asko, Eduardo, por tus palabras que nos sirven para dar comienzo a esta jornada de reflexión sobre el desafío ambiental. En este sentido, también la labor que viene desarrollando el Gobierno vasco en los últimos años ha sido ardua y ante estos retos mayúsculos, que tenemos que afrontar, nos va a hablar a continuación Asier Aranbarri, que es el director de Innovación Social del Gobierno vasco. Asier, mesedez. ¿Qué se está haciendo contra el cambio climático? ¿Cuál es la mejor manera de reducir el calentamiento global? ¿A qué riesgos reales nos enfrentamos a corto y medio plazo? ¿Por qué los países no empiezan ya a cumplir con sus compromisos si nos estamos jugando el planeta? ¿Qué podemos hacer desde Euskadi? ¿Tenemos margen de maniobra o estamos sujetos a decisiones que toman las grandes potencias mundiales? Estas y otras preguntas similares rondan por la cabeza de muchas personas, aunque también hay quien prefiere mirar hacia otro lado. Lo cierto es que el planeta está amenazado y nuestro modelo de desarrollo nos lleva al abismo. Nadie con un mínimo de rigor científico niega ya el calentamiento global, mientras se suceden las olas de calor extremas, las sequías y las inundaciones devastadoras. Además de los millones de personas afectadas y del coste de vidas humanas, hay que añadir también un coste de miles de millones este año. Los efectos del cambio climático son cada vez más dramáticos. Los expertos insisten en que el comportamiento de la ciudadanía también es clave, que no todo está en manos de instituciones y empresas. Sabemos que no es fácil, pero podemos contribuir a limitar el cambio climático prestando atención al modo en el que nos desplazamos, a la electricidad que utilizamos y a los alimentos que compramos. Agenda 2030, ingurumenaren erronkari aurre egiten. Agenda 2030, la necesidad de responder al desafío ambiental. Mila esker, Imanol, ezer baino lehen eskerrak notiziaz taldeari, gaur bezalako ekitaldi hau antolatzearren, ze guztiz bat egiten du transizio sozial eta 2030 agendaren idazkaritza nagusiti daukagun helburu orokor batekin. Eta helburu orokor hori da garapen jasangarriko helburuek zabaltzea, hedatzea eta hauen inguruko sensibilizazio bat sortzen joatea euskal gizartean oro har. Askonta pentsatu da, garapen jasangarriko helburuak 2015 garren urtean Nazio Batuetan onarturiko helburu abstrakto batzu direla, eta askotan akats hortan erortzen gea, nomenklatura ikaragarri korapilatsua dago, garapen jasangarriko helburu hauen inguruan, eta kostatu egiten da herritarrengana hurbiltzea. Eta herritarrengana hurbiltzeko modurik egokiena da, garapen jasangarriko helburu hauei proiektu konkretuen izaera ematea. Eta horixe da, gaurko honetan egin nahi duguna, eta gaurko honetan 3 adituren bitartez, bereziki aldaketa klimatikoren inguruan egin nahi duguna. Esan hori da, egoera komplikatu, konpleju, zail batetan bizi garela, agian 2015ean baino gara zailagoan, askotan esan nahi dugu, 2015 garren urtean lortu zela, garapen jasangarriko helburu hauen inguruko adostasun bat mundu mailan, munduko estatu gaienak azaldu zuten bere adostasuna garapen jasangarriko helburu hauen inguruan. Eta agian gaur egun ez litzatekeela erraza izango adostasun bera bilatzea, ze tarte honetan geuz asko gertatu dira. Batetik pandemia, bestetik Rusiaren inbasioa, eta bestetik baita ere esan ohi den bezala demokrazi liberala beraren krisia, ezta. Erabat polarizatutako gizarte batetan bizi garelako, erantzun azkarrak nahi dituen gizarte batetan, soluzio azkarrak nahi dituen gizarte batetan, baina problemak konplexuak direnean, soluzio azkarrak eta soluzio errazak
ez dira izan hori bidezkoak. Eta hor sortzen dira, demokrazia liberalaren krisi horren barruan, hainbat eta hainbat populismo, baita 2030 agenda beraren kontra jartzen direnak, eta beste gauza askoren artean aldaketa klimatiko bera bizi dugula ere ukatzen dutenak. Orduan, olako foro batzuk, gaur bezalako foro batzuk, lasai hitz egiteko garapen jasangarriko helburuen inguruan, eta lasai hitz egiteko aldaketa klimatikoaren aurrean zer egitearen gainean, guretzat benetan garrantzitsua da. Esan dudan bezalaxe, garapen jasangarriko helburuek daukate helburu nagusi bat, eta helburu nagusi hori da mundutik pobrezia bere hortan desagerraraztea, eta pobreziarekin batera desberdintasun oro desagerraraztea. Eta horrek eratarako planteatzen dutena da mundu bidezkoago bat, mundu ekologikoago bat, mundu oparoago bat eta mundu baketsuago bat. Ez dira helburu makalak, baina helburu makalak izan arren ez du izan nahi esfortzu bereziak egin behar ez ditunik hauek lortu ahal izateko. Beti ere, esan nahi dugun bezalaxe, pertsona erdigunean kokatuz eta inor atzean utzi gabe. Esan hori da eta horrela da, 3 eraldaketa handiren barruan gaudela erabat murgilduta, olatu baten azpian egongo gaineko bezalaxe. Batetik eraldaketak eta soziala, eraldaketa sozialaren barruan aipatuko genduke bereziki Europaren ikuspegitik eta Euskadiren ikuspegitik zer esanik ez erronka demografikoaren gaia. Europa zahartzen ari den gizarte bada, Euskadi ere zahartzen ari den gizarte bada, horrek implikatzen duen guztiarekin, eta hor neurri bereziak hartu beharra dago, nola ez. Bestetik eraldaketa energetiko klimatikoa, justu gaur itzengo dugu hortaz, eta azkeni baita ere eraldaketa ekonomiko digitala, digitalizazioak ere eragin zuzena duelako, eraldaketa energetiko klimatikoan eta baita eraldaketa sozialen ere. Gaur berezik zentratu nahi dugu eraldaketa energetiko klimatikoan. Una idea principal que quería remarcar hoy es que tenemos que seguir divulgando y sensibilizando en torno a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. En muchas ocasiones parece que estamos hablando de objetivos abstractos, pero no es así. Se trata de una serie de objetivos bien definidos que tienen como objetivo fundamental la erradicación de la pobreza desde todos los puntos de vista, la erradicación de la desigualdad desde todos los puntos de vista, colocando siempre en el centro a la persona y con el leitmotiv de que nadie quede atrás. Frases que se dicen pronto y rápido, pero que evidentemente cuesta y mucho hacerlos realidad. Y todo ello dentro de una gran ola, o dentro de una serie de grandes olas en las que estamos inmersos, como son las 3 grandes transformaciones que estamos viviendo de una forma completamente acelerada, a una velocidad cada vez mayor. La transformación social, la sociedad está cambiando desde todos los puntos de vista, la transformación energético-climática y la transformación económico-digital, en un mundo cambiante, tal como decía, en un mundo en el cual incluso la propia democracia liberal, que lleva un montón de años con nosotros, está en plena crisis, ya que la sociedad demanda soluciones rápidas a problemas que realmente son complejos. Y ahí está el caldo de cultivo de los populismos, cuando todos somos muy conscientes de que es imposible dar soluciones rápidas a problemas que realmente no son nada sencillos de responder. Y hoy concretamente nos vamos a centrar en lo que es la transformación energético-climática. Para eso tenemos un panel de expertos de primerísimo nivel y quisiéramos desde el Gobierno vasco, desde la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030, abrir un espacio reflexivo en torno a lo que estamos viviendo, en lo que respecta a la transformación energético-climática y particularmente responder a la pregunta de qué es lo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros para revertir esta situación. Porque la Agenda 2030 no es una agenda que interpela a las Naciones Unidas o que interpela solo a las Naciones Unidas, no es una agenda que interpela solo a los Estados, no es una agenda que interpela solo al Gobierno vasco, solo a las diputaciones o solo a los ayuntamientos, nos interpela a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas que somos de este país. Y en ese sentido, a eso quiere llegar el Gobierno vasco, a eso quiere llegar la Secretaría de Transición Social y Agenda 2030, a que nos hagamos esa misma pregunta. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo, en el caso concreto de hoy, para revertir el cambio climático que estamos viviendo? Hoy hablaremos de la descarbonización de la economía, hablaremos del tránsito hacia las energías renovables,
Hace escasos días, el lunes pasado, inaugurábamos en Áraba una planta Ekiola, una planta que está dentro de lo que es la descarbonización de la economía, dentro de lo que es el tránsito hacia energías renovables. Además, desde un punto de vista muy acorde con lo que es la Agenda 2030, porque trata de, a partir de una gobernanza colaborativa, a partir de la creación de comunidades cooperativas en municipios, trata de revertir el cambio climático a partir de la producción de energía desde energías renovables, desde placas fotovoltaicas. Por tanto, de eso vamos a hablar a lo largo del día de hoy. Argia dagoena da, mundu berri baten aurrean gaudela, erabat murgilduta gaudela mundu berri horretan, erabat aldatzen ari den mundu batean, eta mundu horren erdigunean dago energia. Azken batean, zerbait mugitzen badu mundua, energia da. Azken batean, energi iturriak mugitzen dute mundua, energi iturriak mugitzen gaituzte guztiok, baina energi iturri hauek ez dira agortu ezinak, eta horren inguruko azterketa sakon bat egin beharra daukagu. Alegia, energi iturri egoki batzuk bilatu beharra dauzkagu, munduaren etorkizunarekin, gure planetaren etorkizunarekin bat egiten dutenak. Eta horrek aldaketa kultural bat eskatzen du, gure ohituren aldaketa bat eskatzen du, aldaketa kultural bat bultzatzea eskatzen du, gure ohiturak zentzu hortan baita ere aldatzea eskatzen du, eta bereziki energiari dagokionean. Energiari dagokionean, ondoren ikusiko da bezala, neurri bereziak hartu beharra dauzkagu hasteko energiaren erabilpena murrizteko, hor daude gure kontsumo ohituren aldatu premiak, eta horrekin batera gure ekonomia deskarbonizatu beharra daukagu, eta argi dagoena da energia berriztagarrietara gero eta salto azkarragoa eman beharra daukagula. Esan den bezala berandu gabiltz, baina oraindik gauza asko dauzkagu egiteko, dano gaude gaituta, gauz guztia horiek egitera, eta zentzu horretan arazo baten aurrean gaude, baina arazo baten aurrean egoteak beti izan nahi du aukera baten aurrean ere bagaudela. Con esto y termino, cuando estamos frente a un problema, siempre estamos también frente a una oportunidad. Por tanto, estamos ante una necesidad imperiosa de revertir la situación. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la transformación energético-climática. Estamos ante la necesidad de revertir de forma urgente la situación. Estamos ante un grave problema, pero a su vez también estamos ante una gran oportunidad. Hortaz hitz egin dugu gaurkoan, eta berriro ere eskerrak eman, ondoren hitz egingo dizutenei, eta esker berezia baita ere Notizias taldeari aukera hau ematearren. Beste bat arte. Bueno, eskerrik asko, Asier. La verdad es que después de todo lo que has explicado, yo creo que queda todo dicho, ¿no? Nos enfrentamos a un desafío que implica no solo a los gobiernos estatales, autonómicos o locales, sino que tiene que ver con todo tipo de entidades y organizaciones, universidades, empresas, asociaciones, y también requiere el compromiso individual de todos nosotros como individuos, ¿no? Y si todavía hay gente que tiene alguna duda o que no lo ve claro, pues sirva como dato que el año 2022 ha sido el año más caluroso en España en los últimos 107 años, desde que se tienen datos, 1,6 grados por encima de lo normal, de la media. Y bueno, pues ahí está, más allá del estado, los datos que nos ofrece todo el planeta, ¿no? Cada vez con más sequías, cada vez con olas de calor más extremas, también con inundaciones que han afectado a millones de personas y también han costado miles de millones este pasado año. Como destaca el informe provisional de las Naciones Unidas, los efectos del cambio climático son cada vez más notorios, ¿no? Yo creo que los percibimos todos. Iaz, munduko meteorologia erakundeak esan zuen, okerreko norabidean aurrera egiten ari garela, aldea dago aldaketa asmoen eta errealitatearen artean. Eta ondorio garbi bat atera zuen. Asmo handiagoko neurriak hartzen ez badira, klima aldaketaren ondorio fisiko eta sozioekonomikoak suntsitzaileak izango dira. Hitzpotoloak dira, baina beharrezkoak baita ere kontzientzia hartu dezagun, bizigaren egoeraz kontzientzia hartu dezagun. Guzti hau aztertzeko esan bezala, lehen mailako mahai inguru bat osatu dugu, segituan jarraian aurkeztuko dizkizuet, bideo txikitxo bat ikusiko dugu, eta esan bezala, segituan mahai inguruari emango diogu parte. Vamos tarde. Los datos apuntan de forma incontestable a consecuencias medioambientales catastróficas, ya que ya solo podemos aspirar a paliar sus efectos.
Los compromisos adoptados a nivel internacional no se están cumpliendo, y los expertos advierten de que, lejos de comenzar a implementar medidas correctoras, seguimos avanzando en sentido contrario. Los procesos de cambio climático son ya irreversibles, pero esta situación no debe llevarnos a la inacción. Por el contrario, es imprescindible redoblar esfuerzos de forma inmediata, con cambios profundos y sostenidos. Para responder a este desafío mayúsculo, en 2015 Naciones Unidas aprobó el compromiso Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el desarrollo sostenible. Prevenir la pobreza y la exclusión, promover la educación inclusiva, revertir el cambio climático, impulsar un urbanismo verde e inclusivo, apostar por la salud pública. Agenda 2030, ingurumenaren erronkari aurre egiten. Agenda 2030, la necesidad de responder al desafío ambiental. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Jorge Fernández, investigador senior y coordinador del Laboratorio de Energía Orquestra, Instituto Vasco de Competitividad. También está con nosotros Olga Martín, directora general de Aclima, Olga, y a mi derecha también Alexander Boto, director general de IOBE, Ongi-etorri, Alex. Bueno, a los tres os quiero preguntar antes que nada, bueno, que me hagáis una pequeña fotografía de la situación actual en la que nos encontramos a nivel global y también de una forma más local aquí en Euskadi. Jorge. Bueno, yo empezaría comentando algo que se ha mencionado en los vídeos que hemos visto, ¿no? Llegamos tarde, ¿no?, a la solución. Y bueno, aquí quizá hay que hacer una primera reflexión, es que el problema climático se conoce desde hace décadas. Entonces, en ese sentido, llegamos tarde. La experiencia yo creo que nos tiene que hacer reflexionar y pensar que el mensaje de los científicos es muy importante. Debemos escuchar más a la ciencia a partir de ahora, porque muchas de las soluciones a los problemas que tenemos van a venir de la mano de una comprensión científica de los problemas que tenemos y de cómo abordarlos. En realidad llegamos tarde probablemente al objetivo del 1,5 grados, ¿no? Por cómo va la senda de emisiones global. Realmente no es una buena noticia y los datos indican que vamos camino de un escenario superior incluso a 2,5 grados, de continuar las políticas que se están implementando hasta ahora. No llegamos tarde a alcanzar las cero emisiones netas. Yo creo que la pregunta es qué escenario nos vamos a encontrar cuando consigamos estabilizar el problema de las emisiones. Y entonces, bueno, yo creo que analizando un poco la situación global, la mala noticia, también se ha mencionado, es que siguen aumentando las emisiones. La buena noticia es que parece que empieza a desacoplarse el crecimiento económico de las emisiones. Las inversiones en tecnologías limpias y para la descarbonización alcanzaron un máximo en 2022. Y yo creo que hay una noticia también muy positiva que está ligada, pues, a acontecimientos un poco negativos como pueden ser la pandemia o toda la situación triste, ¿no?, que está ocurriendo en Ucrania después de la invasión de Rusia y la crisis energética. Y es que de alguna manera se ha puesto, está sobre la mesa de todos los gobiernos, de los distintos bloques en las economías regionales en todo el planeta, que hay que hacer una transformación profunda. Y se está iniciando una carrera verde, que ahora mismo es preocupante para Europa en la medida en que determinadas decisiones que han tomado, por ejemplo, en Estados Unidos para avanzar en la penetración de energías renovables nos generan unos riesgos de competitividad y unos riesgos económicos. Pero esa carrera verde yo creo que va a terminar beneficiando a todo el planeta, y en ese sentido, pues yo creo que hay algo positivo que contar. Hola. Bueno, pues por mi parte, efectivamente, ahora mismo tenemos un problema de cambio climático y tenemos que, y ha venido
para quedarse, ¿no? No sabemos cuánto de grande va a ser esa afección del cambio climático, pero creo que también en estos momentos tenemos una voluntad política, al menos en Europa, de una manera bastante radical, con todas las políticas que están viniendo desde Europa relacionadas con lo que se llama el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que es que queremos cambiar el modelo económico en Europa, queremos pasar de un modelo lineal, lo queremos pasar a un modelo centrado en el medio ambiente, no solo en el ámbito de las energías, sino en cualquiera de los ámbitos que podemos, desde la industria, desde cómo gobernamos nuestras ciudades. O sea, es un ámbito de normativa y de planes y de estrategias muy amplio, en el que el medio ambiente se ha puesto como motor del modelo económico nuevo. Es un cambio completamente de filosofía, es un paradigma completamente diferente, ¿no? Entonces, hay esa voluntad política, además de una manera bastante radical, y algunos medioambientalistas lo vemos hasta revolucionario, porque nunca nos habíamos visto en una situación tan distinta, ¿no? Y en Euskadi, pues en Euskadi ya hemos pasado una transición ecológica. Todos nos podemos acordar, o los que tenemos por lo menos la edad, de cómo era Euskadi en los años 80 en las zonas industriales, ¿no? ¿Qué herencia ambiental hemos tenido? ¿Cuánto y cómo hemos cambiado? Hemos sido valientes por parte de la Administración, porque en un momento determinado tomó la decisión de tener normativa más avanzada, más rigurosa, más potente. Ha habido una adaptación por parte de la industria, que entendió que había que recoger ese testigo y no podíamos dejar esa herencia ambiental a las futuras generaciones. Y hubo además pues, la oportunidad de generar un sector industrial y económico alrededor del medio ambiente, ¿no? Que bueno, pues es un poco todas las empresas y los profesionales ambientales que existen en este país, que además es referente en ese ámbito, ¿no? Gracias a todas estas circunstancias. Entonces, ¿por qué no vamos a poder apoyar esa transición nueva, ¿no? ¿Por qué no podemos, con este conocimiento que tenemos en Euskadi y con este, digamos, conciencia ambiental que hemos adquirido de un pasado pues duro desde el punto de vista industrial, y con estas profesionales pues podemos intentar ayudar tanto a la sociedad como a la industria a hacer esa transición ecológica que necesitamos, ¿no? Y a mí me parece importante también reseñar, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible que habla sobre el clima es el número 13, dice acción por el clima. O sea, a mí me parece que la palabra acción es muy importante, porque efectivamente el cambio climático está aquí y todos tenemos que generar acciones en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Probablemente hablaremos luego más adelante de la ciudadanía, etcétera, pero cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de cómo estamos afectando y generar acciones, porque la mínima acción es un efecto positivo si lo hacen millones y millones de personas, ¿no? Entonces yo ahí creo que, por ejemplo, la Agenda 2030 es una palanca de cambio muy importante para poder generar esos cambios, ¿no? De modelo y esos cambios de hábitos, ¿no? Alex Poto, ¿qué reflexión tiene sobre la situación actual que vivimos? Voy a intentar unir varias de las ideas que han señalado mis compañeros. En la Agenda 2030 tiene muchos objetivos de desarrollo sostenible ligados al cambio global. El objetivo, el ODS del agua, el ODS de la pobreza, el ODS de la energía, el ODS del cambio climático. Centrándome en la parte del cambio climático, la ciencia nos dice lo que hemos señalado del 1,1 grados que estamos en estos momentos a nivel planetario, pero tenemos una ventana de oportunidad de doblar esa curva de emisiones que estamos a nivel planetario está aumentando. Entonces, yo creo que es muy importante hablar que también existe esa oportunidad de llegar o no sobrepasar el 1,5, que es lo que se acordó en París. El 1,5 grados, que es un umbral en el cual nos mandan una señal de amenaza, de alarma, ¿no? Y es un reto, o sea, yo veo, es un reto a nivel planetario muy relevante, pero también es una oportunidad, como bien se ha señalado, a nivel de Europa. Hay una carrera verde, que eso sí me gustaría luego señalar, en la que Europa está muy bien posicionada, y una carrera verde de descarbonización, incluso de desmaterialización de la economía, y hay una carrera entre tres bloques, entre China, Europa y Estados Unidos, y yo creo que por vez primera Europa está muy bien posicionada para abordar esta transición energético-climática en clave de oportunidad para descarbonizar la economía.
¿Quiere esto decir que el Pacto Verde Europeo, que hace una apuesta a las emisiones netas cero para el año 2050, puede resultar una amenaza para la economía? Yo creo que Europa está diciendo todo lo contrario, que es un poco lo que se ha estado hablando. Podemos hacer que la economía se descarbonice, pero además apostando por mantener e industrializar fuertemente Europa. Eso yo creo que es uno de los mensajes importantes que nos dice el Pacto Verde Europeo. Y a nivel de Euskadi estamos en esa línea, apostamos por una industrialización que haga esa transición hacia una descarbonización y estamos demostrando que se puede crecer. Desde el año 2000 nuestro Producto Interior Bruto ha crecido un 40% y nuestras emisiones de CO2 se han reducido un 30%. Y debido fundamentalmente, como antes comentaba Olga, al papel muy relevante que ha jugado la industria. Entonces, necesitamos esa industria. Europa y Euskadi siguen apostando por ese modelo de tener una industria, pero necesita esa transición y es la que mejor está haciendo los deberes en materia de descarbonización y de reducción de emisiones de CO2. Bueno, hablabais de una carrera verde. La realidad es que el compromiso con el clima ya va mucho más allá de la Agenda 2030, es un compromiso global, pero la realidad también es que las emisiones son muy dispares, ¿no? No sé si esto es inevitable. Hablábamos de una carrera verde en la que están inmersas las tres principales potencias, tal vez, ¿no? China, Estados Unidos, Europa, pero en este sentido todavía hay muchas desigualdades. Es inevitable que no todo el mundo tenga el mismo compromiso, cualquiera de los tres. Bueno, primero hay que ¿quién ha emitido? Los que más, ¿no? Los que más hemos emitido somos los países desarrollados históricamente. Es decir, en estos momentos y hoy en día el 50% de las emisiones de emisiones de CO2 están localizadas en Estados Unidos, en Europa, en China, en India, en Rusia. Quiero decir, está bastante delimitado quién estamos emitiendo. Y además los que tenemos una carga histórica, que somos algunos de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el compromiso que se adquirió en el Acuerdo de París, que no es fácil poner a tantos y tantos países en común, tomando la decisión de que efectivamente tenemos que generar planes de descarbonizaciones estatales para poder reducir las emisiones de CO2, pues es cierto que eso yo creo que es un paso importantísimo que se lleguen a esos acuerdos políticos. También es cierto que no todo el mundo va con la misma rapidez, porque tampoco todo el mundo tiene la misma capacidad de adaptarse, ¿no? Pero lo que también tenemos que tener claro es que Europa ha decidido que quiere estar el primero en esa carrera, que esto no tiene marcha atrás y que tenemos que pensar que van a haber un montón de normativas y indicadores que en los próximos años van a afectar radicalmente a cualquier cosa que hasta ahora parecía habitual. O sea, tener un coche de gasoil, pues en el 2035 igual ya no podemos, o sí, pero pagando unos impuestos elevados, cómo tenemos que gestionar nuestros edificios para que sean energéticamente pues, más eficaces. Es decir, va a afectar a cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria, porque tenemos una responsabilidad como continente, digamos, que ha emitido excesivamente durante mucho tiempo, a ser los primeros en dar la cara y generar esas políticas. Y además, en la última COP se decidió que a esos países que están, digamos, dando los pasos para crecer, ¿no? Que se les iba a apoyar, de una manera también importante para que pudieran hacer frente a todos esos efectos que está teniendo el cambio climático sobre ellos, ¿no? Y eso también es dinero que tiene que fluir hacia esos países para que hagan esa transición también, que crezcan, pero ya que crezcan con esas tecnologías o esas tecnologías más limpias, ¿no? Yo creo que no es cuestión de echar, bueno, pues este emite más que aquel o aquel otro emite, ¿no? Es cuestión de que es un momento de oportunidad, es un momento en que Europa ha decidido que no se le pasa este tren, que quiere ser innovador en todas esas tecnologías que se pueden implementar para poder luego encima escalarlas y llevarlas a otros sitios. Con eso nos va a dar, no sé, pues lo que nos está pasando ahora con la digitalización, ¿no? Con Google, con YouTube. Nada es nuestro, todo viene de fuera. Pues si somos capaces de tener ese rol activo en el ámbito ambiental, podemos convertirnos en el Silicon Valley del medio ambiente del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad, que tenemos que verlo como oportunidad, que efectivamente
va a afectar a determinados sectores económicos. Es verdad que va a afectar a determinados sectores, pero también tenemos que generar los mecanismos para que esas personas que están en esos sectores económicos sean capaces de ser trasladados a otros ámbitos que van a crecer, ¿no? Con formaciones, porque no podemos dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que tenemos que aprovechar la oportunidad y lo que tenemos que verlo de una manera positiva. Como planeta, el objetivo al año 2030, para conseguir el 1,5 tenemos que reducir un 45% nuestras emisiones. Ese es un poquito el marco global. ¿Cómo reducir, cuando todavía están aumentando, cómo reducir ese 45% para llegar al 2030 con unos equilibrios en el tema del calentamiento global? Me ha tocado estar en algunas cumbres climáticas y el debate entre los estados pues es a cara de perro, porque se suele hablar de responsabilidad compartida, porque al final esto es un tema que nos va a afectar a todos, pero diferenciada. Como señalaba Olga, hay países en desarrollo que emitimos mucho más emisiones de CO2 y otros pues que dicen tengo derecho a desarrollarme y vosotros que habéis contaminado históricamente pues tendríais que hacer mayor esfuerzo. Entonces, responsabilidad compartida pero diferenciada. Bueno, pues eso es uno de los grandes debates en las Naciones Unidas de cómo se reparte cada palabra que se suele llegar a los acuerdos suele ser muy medida porque impacta en la economía. Sobre todo estamos hablando siempre del modelo económico de cada uno de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que hay unos grandes retos. La gobernanza climática es muy compleja porque hay 4 países que tienen derecho a veto desde un punto de vista de lo que van marcando como acuerdos de las cumbres climáticas, y en la parte financiera lo que hemos dicho es, bueno, los países entre comillas más ricos tendremos que impulsar que los países en vías de desarrollo se generen economía, pero con tecnologías más limpias sin contaminar tanto. Y para eso necesitamos poner fondos. Bueno, pues eso está costando muchísimo. Hay unos compromisos de que se van a poner determinadas miles de millones de dólares y de euros para apoyar a esos países en vías de desarrollo y no están llegando. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos que tenemos a nivel de gobernanza climática. Podríamos decir que la carrera verde es una carrera de obstáculos, con lo que nos está contando Alex. Bueno, sin duda los retos que hay que superar son múltiples. Volviendo un poquito al tema anterior de la disparidad, yo creo que es importante entender que la situación de emisiones de cada territorio, de cada economía, es muy diferente por factores claros, ¿no? El nivel de desarrollo económico, el nivel de población, la estructura de la economía, la eficiencia de la economía, qué tipo de energías se utilizan en el mix energético en cada lugar del planeta, incluso el marco político y regulatorio. Entonces, todo esto hace que las realidades a las que se enfrentan las distintas economías sean muy diversas. El compromiso que pueden adoptar va a depender también de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar las soluciones. Por ejemplo, factores macroeconómicos. ¿Cuál es la capacidad financiera, la capacidad económica de una economía, de un territorio, para poder dar respuesta a esto? ¿Cuál es el contexto político? El contexto político no es igual en todos los lugares del mundo, ¿no? y tiene mucha importancia. ¿Cuál es la realidad social y cultural? Porque difiere en distintos lugares del planeta, ¿no? Y luego, un tema que me parece muy importante, ¿cuál es la exposición al riesgo climático? Que no es exactamente igual en todos los sitios del planeta, ¿no? Entonces, me parece que y luego hay un conjunto de factores que en mi opinión, son preocupantes, son los factores geopolíticos. Hemos pasado de una geopolítica durante décadas basada a lo mejor en el petróleo y en energías muy necesarias para el desarrollo en todas las partes del planeta, y ahora nos estamos encontrando con nuevos paradigmas geopolíticos y hay que tenerlos en cuenta. Los materiales críticos para realizar toda la transición.
y otros temas un poco más preocupantes como pueden ser pues, los conflictos bélicos o el desplazamiento de poder entre bloques, que luego todo eso tiene mucho efecto a la hora de ver cómo se posicionan los distintos países y las distintas regiones frente al cambio climático. Entonces, bueno, yo creo que la responsabilidad es compartida y lo que me parece interesante de la Agenda 2030 es que recoge muchos de estos factores y trata de plantear una solución integral, porque no vale una receta única para cada territorio, y desde luego la solución que podemos aplicar en los países más desarrollados no va a ser necesariamente la solución para otros lugares donde hay otro tipo de preocupaciones, no solo económicas, sino también sociales y otras realidades medioambientales. Bueno, lo vimos en la última COP también, ¿no? Como las diferencias entre los países subdesarrollados y las potencias mundiales pues están ahí, y probablemente los que más sufren las consecuencias del cambio climático son precisamente esos países subdesarrollados, ¿no? que además no están recibiendo las ayudas que se les prometieron. Ese es el concepto de justicia climática que se está hablando en esas cumbres. Es cierto que el modelo actual que tenemos a nivel del planeta está basado muy fuertemente en los combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, carbón, gas, y esa es la realidad, y se está dando esa transformación muy fuerte en la materia de energía, en la apuesta por las energías renovables. Tanto el año 2022, yo creo que ya todas las nuevas líneas creo que era el dato, creo que era el 90% de las nuevas instalaciones de electrificación están basadas en energías renovables a nivel del planeta, y eso es una señal muy potente de que sí que se está apostando por las energías renovables. ¿Quiere esto decir que hay que seguir acelerando y apretando el acelerador en temas de energías renovables? Sin duda, pero vamos a necesitar una transición para que esto se lleve a la práctica, ¿no? Esa es una de las grandes... cómo acelerar este proceso y que la economía pueda digerirlo, ¿no? No sé, para mí hay un tema importante y es que yo creo que debemos entender que ayudar a otras regiones de lo que se llama a lo mejor el sur global o otros lugares del planeta a realizar esta transición sostenible reduce los riesgos de Euskadi que podemos vivir en nuestro entorno más cercano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los impactos del cambio climático y de otras cosas que están ocurriendo en el medio ambiente tienen tres patas también, como la sostenibilidad. O sea, hay impacto económico, hay impacto social y hay impacto medioambiental. Y en muchos lugares del planeta de lo que estamos hablando son de impactos físicos debidos a los fenómenos climáticos, que van a tener una consecuencia económica muy importante, a cambios en la estructura económica y en la capacidad de generar recursos y de generar bienestar en distintos lugares del planeta. Y luego un tema muy importante que son los impactos sociales, un incremento de la desigualdad debido a todos estos cambios, y un riesgo que es muy importante, yo creo que para Europa en general, que es los desplazamientos de personas debido al cambio climático, que van a ir a más porque va a haber lugares del planeta que cada vez van a ser menos habitables y van a tener menos recursos para poder generar el bienestar de la población que vive ahí. Entonces esto implica que hay una corresponsabilidad, aunque solo sea como mejor estrategia para reducir los riesgos aquí. Yo creo que la estrategia de corresponsabilidad se debería basar en valores morales y éticos, ¿no? Pero aunque solo sea desde un punto de vista práctico, tenemos que entender que es lo mejor que podemos hacer. Y yo creo que es muy importante, a veces uno piensa, bueno, Euskadi es muy pequeño, las emisiones aquí son muy pequeñas, ¿qué podemos hacer para resolver un problema muy grande? Pues podemos poner en valor todas las capacidades y todos los recursos que hay aquí para encontrar soluciones que ahora mismo hay que desarrollar a través de esfuerzo de investigación, de innovación y de adaptación. Todo eso requiere tiempo, requiere recursos.
innovemos, generemos ese tejido industrial, generemos en torno al medio ambiente y en torno a la reconversión de las industrias que tenemos y exportémoslo para resolver problemas en otro sitio. Yo creo que es una situación de win-win, se dice, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves tú, Olga? Pues yo lo que también, o sea, coincidiendo con mis dos compañeros, que efectivamente el cambio climático es un problema social y es un problema el que va a afectar mucho más a los países que están en desarrollo y que tienen menos capacidad tanto financiera como tecnológica para poder hacer pues eso, un cambio radical y una transformación. Pero el cambio climático efectivamente es un problema global que lo tenemos que resolver localmente, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser capaces de cada uno de nosotros de entender cuáles son las capacidades, como bien decía Jorge, que tenemos para poder afrontarlo y cómo además con esas capacidades podemos ayudar a otros, ¿no? Porque existen un montón de ámbitos, no solo están las energías renovables, ¿no? Pues, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la protección de la biodiversidad y eso cómo puede ayudarnos pues eso, a adaptarnos mejor al cambio climático, ¿no? Pues en esos países que están en desarrollo, muchos de ellos tienen una biodiversidad muchísimo más extensa. Entonces, ¿cómo les ayudamos para que esa biodiversidad siga manteniéndose? Para que esos bosques, para que esos animales, para que esos suelos que no están, digamos, impactados puedan seguir estando ahí y que nos ayuden, pues, a absorber ese carbono que necesitamos. Ellos ya están haciendo una labor muy importante al planeta, manteniendo o que les ayudemos a mantener esas estructuras biológicas que tienen, ¿no? Porque esas estructuras biológicas son unos grandes sumideros de CO2, ¿no? De que atraen, de que absorben CO2. ¿Cómo podemos pagarles? ¿No? Financiarles que las mantengan, que igual no tienen por qué ser, todo el mundo quiere ser un país industrializado, pero igual esos países tenemos que darles una compensación financiera porque tienen esa capacidad de absorber CO2 que es tan importante también para el planeta, ¿no? Para esas emisiones que estamos. O sea, quiero decir, creo que hay un montón de mecanismos que se pueden poner en marcha en torno a esta adaptación al cambio climático y en torno a esta transición que tenemos que hacer hacia un planeta más respetuoso con el clima, en la que estos países en desarrollo tienen herramientas que nos pueden ayudar y que nosotros debemos reconocérselas y financiárselas porque somos los que tenemos la estructura económica para hacerlo, ¿no? Aparte de ayudarles con la innovación y otros ámbitos, ¿no? Creo que es que, yo no sé si es que soy una medioambientalista convencida, pero es que yo no veo más que oportunidades por todas partes. O sea, esto es un momento en el que tenemos que aprovecharlo, que es verdad que estoy convencida que va a haber sectores económicos que van a sufrir, pero eso también se está teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay lo que se llama el mecanismo de transición justa, que son 3.000 millones de euros que se van a poner hasta el 2027 para que esos sectores económicos, el del carbón, que tiene cierta intención de desaparecer, todos aquellos sectores económicos que son especialmente contaminantes, todas esas personas o esas industrias pueden ir transformándose en otras más verdes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, dentro de este cambio hay una idea de que no podemos abandonar a la gente, ¿no? Y ahí también coincido con vosotros que la Agenda 2030 nos da esa amplitud, ¿no? Que no solo, porque a veces nosotros los medioambientalistas solo vemos el planeta, ¿no? Efectivamente te da esa visión más global, pues de que no puedes dejar a la gente atrás, que tienes que formarla, que tienes que también ayudarlas a hacer ese cambio hacia ese mundo diferente. Y bueno, pues no sé, yo es que lo veo fantástico. Sí, adelante. Se suele hablar, en esta línea, se suele hablar de que no hay planeta B. Pero el ser humano no tiene planeta B. Sí. El planeta va a seguir, tendrá los cambios globales, pero la ciencia dice que el planeta se adapta y el problema es de las personas, de los que habitamos el planeta. Entonces, los cambios estos, el cambio climático, pero no hay planeta B para el ser humano. Yo creo que eso es uno de los mensajes. Y luego me gustaría el tema de las energías renovables, que cada vez son más competitivas y que la Agencia Internacional de la Energía señala que ya van a ser, en los 3 próximos años, las energías renovables van a ser la principal fuente de electricidad del mundo, ¿no? Yo creo que aquí se abre una oportunidad, otra vez en clave de modelo económico, en el cual Euskadi está apostando por las renovables, pero basándonos en nuestra industria local, que somos capaces, que tenemos una cadena de valor
muy vinculada a las energías renovables y una gran oportunidad de posicionar también nuestra nueva economía, ¿no? Y esto es importante porque si percibimos que esto es en clave de oportunidad, la ciudadanía también veremos con buenos ojos el que podamos acelerar el proceso de tener en nuestro propio país poder tener instalaciones ligadas a las energías renovables. Yo creo que eso es un tema también de oportunidad y de percepción de la ciudadanía en clave de mejora ambiental y bueno, pues una reducción de emisiones de CO2 que nuestro aporte como país es pequeño a nivel de Europa, pero muy relevante porque nos están considerando y nos están viendo cómo estamos consiguiendo descarbonizar nuestra economía. Yo creo que esto pone un poco el énfasis en yo creo que es un consenso relativamente amplio, que en un horizonte de medio plazo la tecnología no es un problema, no es el principal problema que tenemos, porque tenemos hay que adaptar las tecnologías que existen y hay que encontrar soluciones de adopción y de adaptación de esas tecnologías, pero existen, como bien indica Alex. Entonces, los retos son de otra naturaleza. Bueno, se ha mencionado el reto de la gobernanza, ¿no? Que global y local es complejo coordinar a todos los agentes, pero yo creo que aquí estamos hablando en el fondo del reto de conseguir que la ciudadanía acepte la naturaleza de la transformación a la que vamos a asistir en los próximos años, ¿no? Y eso yo creo que, digamos, que tiene varias dimensiones. En primer lugar, hay que entender que la transición va a generar oportunidades y tenemos que apuntar todas las estrategias, todas las acciones a maximizar esas oportunidades y hacerlas realidad. Pero también va a tener costes para las personas y para las empresas. Por ejemplo, la energía no va a ser barata, la energía limpia no va a ser barata ni abundante durante un tiempo. Hay que hacer muchas inversiones, hay que amortizarlas y hay que hacer una transformación que requiere destinar recursos a toda esta transformación del mix energético. Y eso lo tiene que entender la gente. Pero no solo eso, va a haber impactos también no solo económicos, va a haber impactos a lo mejor estéticos. Tenemos que desarrollar las energías renovables y queremos hacerlo de la manera más respetuosa con las preferencias de las personas, con el medio ambiente desde luego. Pero tenemos que tener en cuenta que hay una urgencia, es decir, que el problema del cambio climático digamos, requiere una solución urgente porque cada minuto que pasa estamos aumentando la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y el incremento de la temperatura está directamente correlacionado, y la correlación es casi 1 con esa concentración de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que cuanto más tardemos en hacer la transformación, mayor va a ser el incremento de temperatura, y los escenarios que empiezan a dibujar los científicos son cada vez más preocupantes cuando saltamos a incrementos de 2 grados o de 2,5 o de 3 grados, ¿no? ¿A dónde quiero ir? La gente tiene que internalizar que va a haber costes y algunos sacrificios que hacer. También en términos de comportamiento. Tenemos que cambiar nuestro comportamiento, lo escuchamos en los vídeos, ¿no? Tenemos que pensar cómo nos movemos y qué tipo de bienes y servicios consumimos, ¿no? Y yo creo que la gran aportación que puede hacer la ciudadanía precisamente es a través de un consumo más responsable. Y en este sentido, el problema es que esto es todo muy complejo, pero el Pacto Verde Europeo está poniendo sobre la mesa una revolución que alguna vez lo hemos comentado, que se basa en cambios regulatorios. Es cambiar las reglas de juego. Todo esto no viene de cambios tecnológicos, no, viene de que los científicos están diciendo que tenemos una urgencia y los políticos se han puesto a actuar. ¿Y cómo? Cambiando el marco en el que vamos a consumir y a producir y a distribuir todos los bienes y servicios de la sociedad. Entonces, para mí una de las cosas positivas del Pacto Verde Europeo
frente a las críticas de que regula demasiado, etcétera, es que pone unas reglas de juego que nos van a permitir a todos los ciudadanos y ciudadanas tomar decisiones responsables y colaborar de esa manera a la solución. ¿Cómo? Consumiendo y comportándonos de manera que tengamos una menor huella medioambiental. Y entre otras cosas eso va a dar lugar a menores emisiones. Hay gente que entiende tal vez o que cree que en Euskadi no estamos en una situación tan complicada o que Euskadi no tiene un clima tan extremo como en otros sitios. Esto entiendo que es un tanto ilusorio, no sé cómo lo veis vosotros, pero realmente ¿cuál es la situación de exposición de Euskadi, del País Vasco ante todos estos cambios? Pues como el resto del mundo. Creo que este fin de semana vamos a tener 26 grados, ya estamos a 11 de marzo. Esto ya creo que es algo, lo que pasa que bueno, pues tenemos un clima más templado y quizás no vayamos a ver esas sequías, pero sí que estamos viendo un cambio importante en el modo que llueve, o sea, ya lo estamos notando, en Euskadi también lo estamos notando, ¿no? Pero esto tampoco creo que haya que... el hecho de que igual no veamos un cambio radical como se puede estar viendo en otras partes, ¿no? Donde la sequía, la falta de agua, los incendios forestales, bueno... Ojo, que el año pasado también tuvimos unos cuantos sustos de incendios forestales en un monte sequísimo, o sea, y eso nos está afectando, y eso a eso no podemos negarnos, ¿no? Y yo creo que también, hablando un poco de oportunidades, ¿no? Yo tampoco, no solo me centraría, que me parece importantísimo, ¿no? en el uso de energías renovables, ¿no? Como cambio en este proceso, ¿no? Sino todo lo que podemos hacer alrededor de la economía circular, porque ahí Euskadi tiene muchas posibilidades, ¿no? Porque en Euskadi tenemos una generación que puede parecer una tontería, que puede decir, pues esto no puede ser positivo. Bueno, pues sí, tenemos una generación de residuos muy interesante y ahora mismo el residuo es una materia prima de un valor brutal. Entonces ahora nosotros tenemos que ser capaces de esa materia prima convertirla mediante nuevas tecnologías y mediante nuevas infraestructuras en material secundario, en materiales de esos plásticos que estamos tirando ahora mismo y que poco hacemos con ellos, cómo los podemos convertir en un material secundario que podemos meter a nuestro proceso, porque eso también afecta a las emisiones de CO2. ¿Por qué? Pues porque se dice que el 45% de las emisiones de CO2 vienen de productos y de procesos no sostenibles, ¿no? O que no tienen introducida la economía circular. ¿Y cómo podemos hacerlo de una manera más importante? Y ahí podemos, en Euskadi, por ejemplo, tenemos un ámbito para poder generar con esos residuos biocombustibles, para poder generar nuevos materiales secundarios, esas materias críticas que nos preocupan tanto para poder generar las baterías, cómo podemos, esos residuos de los materiales electrónicos, cómo los podemos recuperar. O sea, y ahí además se abre todo un amplio gama alrededor del ciclo de vida del producto, ¿no? Es decir, ¿por qué Europa regula tanto? Porque hasta ahora el medio ambiente no era rentable. ¿Y por qué no es rentable? Porque los costes ambientales, y estos dos señores saben más que yo de esto, los costes ambientales no se están metiendo a los productos. El coste ambiental del todo el ciclo de vida de un producto, de cómo se está generando, de cómo se está... Si a un producto le metieras el coste que tiene las emisiones de CO2, pues entonces igual ya muchas cosas no serían rentables, ¿no? Entonces, sin embargo, Europa, que efectivamente también está haciendo un esfuerzo, está tratando de sacar una regulación que diga cuáles son los procesos más o menos ambientalistas para, digamos, que puedan ser mejor financiados o tener más acceso a una financiación más sencilla, necesita regular. Porque el medio ambiente no es rentable de momento. Y si regulas, empieza a ser rentable, porque si te ponen un impuesto porque estás metiendo algo que no es, pues empieza a ser rentable. Y ahí a todos nos va a tocar en el bolsillo. Eso también lo tenemos que ver, que cuando vayamos a comprar algo, probablemente sea algo que es medioambientalmente más sostenible, va a ser más caro. ¿Por qué? Porque este hecho de un residuo no va a ser más barato, sino para tratar ese residuo necesita un proceso, ¿no? Y a mí, hablando también de la concienciación, creo que el poder de compra que tiene el ciudadano, o sea, cuando tú decides comprar esto o esto, eso es brutal. Entonces, si empezamos a coger una conciencia de poder de compra más ambiental, también es verdad que lo tenemos que poner más fácil. Los medioambientalistas tenemos que ser más espabilados a la hora de decirle a la gente que si esto es más o menos medioambiental. Y eso no es fácil, ¿no? Porque tener en cuenta sobre un producto
todos los efectos que tiene sobre el planeta, porque no solo podemos hablar del cambio climático, sino también de cómo afectan los plásticos en la contaminación de los mares, o cómo puede afectar en que haya pues, una reducción del agua. Es que los aspectos ambientales que puede tener un solo producto son muchos, ¿no? Pero ahí tenemos que hacer un esfuerzo, y Europa lo está intentando hacer, ¿no? De cómo damos información al ciudadano para que tenga una compra consciente y de una manera fácil puede decir, mira, esto es de más de medio ambiente, estoy dispuesto a pagar por ello, ¿no? Y ahí yo creo que esa es la gran revolución que nos falta, ¿no? Ese es el paso que nos falta, ¿no? De decir, que podamos darles esa información para que la gente cuando haga una compra sepa que está haciendo una compra con un carácter ambiental. Y en ese momento todo empieza a ser rentable. Si todo el mundo compra, todo empieza a ser rentable. Y ahí tenemos que ver un poco cómo avanzamos ahí, ¿no? Y se lo ponemos fácil. Hay un trabajo de comunicación importante ahí, bueno, pues... Fundamental. Deja un segundo sobre el tema de los impactos en Euskadi. Primero, hay que decir que la media por persona de las emisiones en Euskadi es algo inferior a la media europea, 7,5 toneladas de CO2 por cada una de las personas, que es algo inferior, insisto, a la media europea, teniendo una realidad industrial muy potente en Euskadi. En Alemania, por ejemplo, las emisiones son 10 toneladas por persona. En cuanto a los impactos, es cierto, como se ha comentado, que pues, estamos menos afectados por las sequías que otras o la desertificación, ¿no? Que otras áreas geográficas pues, más meridionales. También tenemos una capacidad de adaptación pues que es importante y que la estamos impulsando. Pero, sin embargo, tenemos ahí también algunas debilidades en la parte de los impactos. Estamos percibiendo, bueno, y es una realidad, que la subida de la temperatura empieza a ser ya evidente, y el gran riesgo que tenemos, o uno de los grandes impactos que podemos tener, es que gran parte de la población en Euskadi vive en la franja de la costa. Y esta es la subida del nivel del mar, pues es muy relevante. Se habla de entre 0,5 y 1 metro para el año 2100 a nivel global. Y además tenemos unos valles en los que la población, valles con ríos, en los que tenemos también allí el riesgo de inundación también puede ser importante. Yo creo que estas son las grandes claves de los posibles impactos, ¿no? De los potenciales impactos. Pero lo que sí estamos abordando es, desde Euskadi, pues, una trayectoria de casi más de 20 años impulsando fuertemente estas medidas de planificación, legislación, acción, muy importante la acción, tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático. Y además nos están considerando a nivel europeo entre las 10-15 regiones más potentes en materia de acción climática, con todos los proyectos que estamos impulsando. Bueno, quiero mirar un poquito al futuro para ir terminando. Antes ha hablado Jorge de ciencia, ¿no? La ciencia que nos va a aportar herramientas para poder combatir este cambio climático. Sí que me gustaría comentar con vosotros cuáles son esas herramientas. Se habla de captura de CO2, evidentemente, bueno, tecnología que nos va a permitir reducir las emisiones. ¿Cuáles son los avances más esperanzadores en este sentido? Bueno, yo creo que, a ver, desde el punto de vista de la mitigación de las emisiones, no pensando en toda la parte de adaptación, que es muy importante y complementaria en toda esta transformación, está claro que la solución pasa por aumentar la penetración de las energías renovables en el mix energético. Muy importante la eficiencia, tanto la eficiencia energética como la eficiencia en el uso de materiales. Estamos hablando de circularidad, lo ha mencionado antes Olga, y para mí lo más positivo es que empieza a haber una conciencia y un conocimiento en las empresas de ver la economía circular como un factor de competitividad. Yo creo que eso cada vez está más claro, que si eres más eficiente en el uso de los materiales, si eres capaz de reciclar, vas a poder ser más competitivo. Hay un efecto ahí, una relación directa. Y luego están las tecnologías
vamos a llamar de descarbonización o de emisiones negativas. Aquí, bueno, me gustaría comentar que todos los escenarios o casi todos los escenarios que se conocen a muy largo plazo tienen en cuenta, en primer lugar, que va a ser imposible que no haya hidrocarburos en la matriz energética del futuro, por lo menos a fecha de hoy. Y en segundo lugar, que para cerrar ese escenario de cero emisiones netas, vamos a necesitar lo que se llaman tecnologías de emisiones negativas, tecnologías que permitan retirar o capturar CO2 y reducir esa concentración en la atmósfera, que va a permitir que el incremento de la temperatura sea menor. Las más clásicas, pues los sumideros naturales, ¿no? Como los bosques, por ejemplo, o tecnologías de captura y almacenamiento geológico de CO2. Pero yo quería mencionar que están ocurriendo cosas muy interesantes en el mundo de las emisiones negativas, y empieza a haber tecnologías, por ejemplo, biocarbón, biopetróleo, mineralización, que es captura de CO2 y digamos, integración en minerales, o la captura de CO2 mediante métodos electroquímicos en el océano, que se están estudiando y se está avanzando mucho, pero lo más importante y lo relevante que quería comentar es que empiezan a tener unos costes que se empiezan a parecer al coste social estimado de las emisiones. Y eso es muy relevante, porque esto quiere decir que probablemente vamos a avanzar y en un periodo de tiempo no muy lejano vamos a conseguir que estas tecnologías, que adoptar estas tecnologías sea más barato que emitir. Y ese es el momento en el que hay un cambio real y las empresas empiezan a adoptarlo masivamente, ¿no? La estimación del coste social de las emisiones pues puede estar en torno por encima de los 100 euros por tonelada de CO2, depende de muchos factores, la tasa de descuento, muchos factores, ¿no? Pero por encima de 100 euros por tonelada, y ahora por debajo de 100 euros por tonelada empieza a haber transacciones en plataformas de mercado que registran transacciones en las que una empresa, y menciono algunas, Audi, por ejemplo, Microsoft, o hay muchas empresas que están empezando a adoptar en sus planes de sostenibilidad a largo plazo y de descarbonización, digamos, la compra de servicios de retirada permanente de CO2. Me parece muy interesante, pero sobre todo que está ocurriendo a precios, insisto, muy cercanos ya al coste social de las emisiones. Entonces, para mí esta es una vía de esperanza. Lo mejor sería que avanzáramos en las renovables, que fuéramos más eficientes y que consiguiéramos descarbonizar todo. Pero hay que ser también realistas, entre otras cosas, porque hemos hablado antes de los impactos geográficos, y va a haber determinadas regiones del planeta que no van a poder hacer esa transición a la velocidad a la que la podríamos hacer nosotros. Entonces, bueno, yo creo que hay que confiar en la ciencia y hay que confiar y hay que apoyar a la ciencia con recursos para innovar, con buenos marcos de incentivos, para que las empresas, el entramado que tenemos, por ejemplo, aquí en Euskadi, un entramado muy potente de investigación, alinee todos los esfuerzos y se alineen los recursos en la dirección que tienen que ir. Para mí este tema es muy importante, un alineamiento claro de todos los recursos para conseguir estas soluciones y en clave de oportunidad que hemos mencionado antes. Y como estás rodeada de economistas, déjame seguir en esta línea, ¿no? Porque ¿cuál es el coste estimado de esta revolución, de la descarbonización? Se está hablando del 2%, que tampoco del todo el PIB, tampoco es, para los economistas esto, o sea, es muy asumible que avanzar hacia este modelo de descarbonización. Bueno, pues 2% en cada uno de los productos nuevos que hagamos, 2% es muy asumible porque sí que estamos hablando de transformar la industria, de transformar la edificación, la movilidad, transformar el sector alimentario. Y bueno, pues esto es muy importante. Y lo que está Europa, que para mí como instrumento económico me ha llamado mucho la atención, es el que se está valorando es poner una tasa en la frontera de carbono, es decir, que los productos empiecen como antes se ha señalado, que tengan su huella de carbono, su huella ambiental
y de esa forma los productos que vengan de fuera compitan en igualdad de condiciones con la apuesta que está haciendo Europa. Bueno, pues ese es el modelo hacia el que vamos, de que la economía internalice todos estos costes y marque una señal muy clara de descarbonización. Yo, si me permitís muy brevemente, porque ya he hablado mucho antes, pero me parece importante, antes he mencionado que la tecnología no era, por lo menos en el medio plazo, el principal reto. Y hemos mencionado el tema de la aceptación social de los cambios, que es muy importante que la sociedad, digamos, que estemos todos a una en lo que va a ocurrir, ¿no? Pero hay otro reto muy importante, que es el de la financiación de todas las inversiones necesarias. El dato que has dado, Alex, entiendo que se refiere a cómo transformar los productos en productos, digamos, verdes. Implica muy poco para el bolsillo del consumidor. Pero las estimaciones que hay de la transformación global y de las inversiones que hay que hacer están en el rango de unos 6 o 7 billones de dólares al año. Esto ya hice los cálculos y está en torno al 8% del PIB 10% también, global. 8-10%. Es decir, y esto es muy importante, tenemos que empezar a entender que hay que dedicar recursos masivos a la transformación, tanto en el lado de la mitigación como en el lado de la adaptación al cambio climático, y que va a haber que financiarlo de alguna manera. Hay que generar mecanismos para que el capital privado complemente los esfuerzos públicos y haya una palanca y se genere ese multiplicador para poder financiar todas estas inversiones. Hay que conseguir mecanismos que hagan que ese capital llegue rápidamente a los proyectos, que tienen que ser además proyectos transformadores y proyectos con resultados en términos de medioambientales. No vale financiar cualquier cosa. Y en eso la Unión Europea está avanzando mucho también con la taxonomía verde, etcétera, ¿no? En fin, los retos son de muy variado pelaje, pero para mí el tema de las inversiones y la financiación es fundamental. Sí. Comparto además porque se dice que va a ser mucho más rentable invertir que asumir los costes del cambio climático. Yo porque bueno, ya han hecho todo el listado de tecnologías que hay en el mundo. A mí me gustaría puntualizar dos cosas, ¿vale? Primero, es una transformación que está cambiando los procesos. Tenemos que meter rápidamente las energías renovables, tenemos que hacer este proceso de economía circular, que creo que en Euskadi es fundamental para poder generar una descarbonización de la economía, cómo utilizamos los desechos que tenemos para poder generar biocombustibles, para poder generar otras materias. Eso tenemos que ser radicalmente, digamos, posicionarnos radicalmente ahí, porque nos puede dar muchísimas oportunidades. Pero también tenemos que pensar cómo hacemos esta transformación desde una manera ecológica o desde una manera circular. Es decir, el que usted construya un coche eléctrico no quiere decir que usted sea medioambientalmente sostenible. Es decir, tenemos que introducir en este cambio de modelo el propio modelo del medio ambiente dentro del cambio, porque a veces me da también la sensación, tenemos la sensación desde los medioambientalistas, que esto quiere ir tan rápido que efectivamente estamos dejando las palas de los aerogeneradores metidas en vertederos, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de acompañar el cambio de modelo económico con el cambio de procesos que nos permita no generar nuevos problemas, ¿vale? E intentar hacer este cambio no generando nuevos problemas. Y dos, el valor que tiene la digitalización si la ponemos a disponibilidad del medio ambiente para hacer los cambios. En Europa también está habiendo un esfuerzo importante en que la digitalización se tiene que construir pensando en que tiene que apoyar a esos cambios ambientales, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo en pensar cómo, sobre todo en temas ambientales, ¿no? La gestión del dato, ¿no? Ya sé que es muy importante para todo, pero en temas ambientales tenemos un montón de datos, cómo podemos con esa información poder generar planes de contingencia para esos posibles efectos que puede tener el cambio climático, o cómo podemos con esas informaciones de las emisiones o de los ruidos, cómo podemos generar un ambiente local mejor para todos. Quiero decir, la digitalización tiene que ponerse a disposición del medio ambiente, ¿no? Para ayudarnos a hacer esta transición de una manera también más rápida y más ágil, ¿no? Y por lo demás, pues
creo que también toda esta transformación va a hacer que cambien tanto los procesos que tengamos que estar continuamente adaptándonos en innovación y desarrollo, ¿no? Tenemos que estar, porque no vamos a tener un periodo de tiempo en el que vamos a estar 40 años con el mismo proceso industrial. Si efectivamente tenemos que introducir la economía circular, si efectivamente tenemos que introducir los nuevos modelos energéticos, los procesos van a cambiar, van a generar nuevas salidas, nuevos problemas que tenemos que adaptarnos a todo correr con investigación y desarrollo para poder, y si generamos este mecanismo, ¿no?, de adaptación en torno a la investigación, al desarrollo y a la industria, pues probablemente seamos una región referente, como ya lo somos en temas ambientales, ¿no? A mí esto que comentas, Olga, me sugiere el pensamiento de que el problema es global y la aproximación tiene que ser integral. Cuando digo global, me refiero a toda la economía, yo no me refiero a todo el planeta. Por ejemplo, has mencionado el tema de las energías renovables y efectivamente avanzar en las energías renovables supone también resolver problemas medioambientales asociados a los materiales que se utilizan para todas estas tecnologías limpias. Y ahora mismo, por ejemplo, pues tendremos que resolver los problemas de la minería, tendremos que conseguir una minería sostenible para que las cadenas de valor de las energías renovables sean también sostenibles. Y en el caso de la digitalización, que es tan importante para poder desarrollar todas esas nuevas soluciones y avanzar en muchos aspectos, el propio sector de las comunicaciones y de los datos va a tener que hacer su propia transición sostenible, porque empieza a surgir un problema grave con el consumo energético en centros de datos, etcétera. Quiero decir que al final hay que pensar de una manera global. Que sea sostenible la economía significa que es sostenible todo en conjunto y no bastan con las soluciones parciales, ¿verdad? Y eso también es lo que te dicen también, ¿no? Todos los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que todo lo tienes que mirar desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, y de cómo afecta a todos los vectores de la sociedad. Y creo que esta transformación que estamos viviendo en estos momentos nos da esa visión, ¿no? Esa transformación de: ojo, que si vamos por aquí tenemos que tener en cuenta que la industria tiene que seguir ganando dinero para seguir generando riqueza, que la social, que las personas tienen que seguir estando en un entorno agradable y que tienen que trabajar que tienen que seguir trabajando y que tienes luego que hacer que un planeta sea adecuado, ¿no? o siga funcionando, porque sin él tampoco no somos nada. Entonces, bueno, yo creo que es un momento muy interesante, porque para las personas que tengan y para las organizaciones que tengan ganas de hacer cosas nuevas y de adaptarse yo creo que es un momento muy interesante, que seguro que va a tener sus cosas problemáticas, por supuesto que sí, pero también yo creo que bueno, pues que es un momento de oportunidad. Una oportunidad. Sí, sí, para terminar. Alex. Sí, estamos en la mitad de la Agenda 2030, nos faltan 7 años al 2030 y esta transición energético-climática se va a dar sí o sí. Y en todas las transiciones, las que hemos analizado en los últimos 200 años, siempre hay ganadores y perdedores. Hay economías ganadoras, economías perdedoras, empresas que se adaptan y que surfean esta ola, pero la descarbonización, las 0 emisiones netas al año 2050 es una apuesta indudable de Europa, y yo creo que va a ser muy interesante el concepto de carrera verde, a ver cómo somos capaces de posicionarnos en esta carrera verde. Bueno, pues interesante y enriquecedor ha sido escucharos a los tres, o sea que os agradezco muchísimo todo lo que nos habéis aportado en el día de hoy, lo dejamos bien anotado y a buen recaudo, así que Jorge Fernández, Olga Martín, Alex Boto, eskerrik asko a los tres. Y gracias también a todos los que habéis colaborado para organizar este evento, que va a tener continuidad, ¿eh? Vamos a seguir al pie del cañón organizando más charlas, más jornadas en torno a esta Agenda 2030, porque tenemos también otros temas importantes como el de la educación y el de la salud que queremos tratar en próximos encuentros. En lo que respecta a esta jornada de hoy, nada más, eskerrik asko, gerturatu zareten guztioi, eta esan bezala aurrera jarraitzen dugu, erronka handiak dira, baina interesgarriagoa ere, eta esan bezala aurrera jarraituko dugu, eta esan dago Noticias de Gipuzkoaren izenean, eskerrik asko bihotzez gaurkoan hemen gurekin egon izanagatik. Hurrengo arte. Eskerrik asko.
Agenda 2030, ingurumenaren erronkari aurre egiten. Agenda 2030, la necesidad de responder al desafío ambiental.